buenas tardes, maestros y maestras. Les damos, como cada martes, la más cordial bienvenida. Es para nosotros un gusto preparar, organizar este martes, porque es una manera en que hemos descubierto que podemos estar cerca de las maestras, cerca de los maestros, conocer qué necesitan, pero sobre todo organizar algunas estrategias, materiales, ideas, reflexiones que les permitan a ustedes, a partir de ellas, ver su propia dinámica de aula, conocer y profundizar sobre su escuela, mirar la relación que ustedes entablan con sus estudiantes, tener una mirada de los vínculos que van estableciendo con sus compañeros y cómo todos esos elementos pueden contribuir a la construcción de una dinámica, de una forma de trabajo institucional, alguna manera de trabajo escolar. Y como ustedes lo saben, este semestre lo hemos dedicado a pensar, a reflexionar, a profundizar sobre estrategias que nos permitan romper esa manera tradicional, formal, a veces demasiado rígida que hemos impuesto a un espacio tan privilegiado como es el trabajo escolar, el trabajo de las aulas. Y a propósito de la sugerencia del marco curricular 2022, este semestre estamos también abonando a tratar de entender los ejes articuladores, esos espacios transversales, esas redes que van a cruzar todo el currículum y que nos invitan a pensar esas maneras diferentes de trabajo. Y el mes de marzo lo hemos dedicado al tema de la igualdad y de la inclusión. Qué difícil manera a veces de poder romper estos estereotipos, estas formas de comportamiento, estas tradiciones que si bien han ayudado en algún momento, estas maneras dejan de tener vigencia y actualidad cuando, lejos de contribuir a mejorar los vínculos, las relaciones, la detienen. Y el día de hoy vamos a platicar con la señora Ofelia Reyes Lara y con el doctor José Macario López Valderas acerca de un trabajo que ellos sistematizaron sobre la vida de la señora Ofelia. Yo tengo aquí el libro que muy amablemente el doctor Macario me compartió, me obsequió en algún momento mismo, que leí con muchísimo detenimiento, con muchísimo gusto, y pude descubrir tres cosas, muchas más, pero tres que a mí me impactaron de forma especial. Primero, maestros y maestras, la necesidad de narrar las historias, la necesidad de compartir con los otros lo que hemos vivido. Me parece que ahí hay grandes aprendizajes, hay grandes elementos que compartir, y de entrada pues yo quiero felicitar a la señora Ofelia, que tuvo esta valentía de pensar, de mirar su propia vida y todo lo que en ella ha venido aconteciendo, y la riqueza que de una u otra manera episodios positivos, no tan positivos y a veces negativos pudieron dejar en nuestra vida. Pero este primer descubrimiento que yo hago cuando leo la historia de Mi voluntad tenía alas, tenía muchas ganas de volar. No puedo dejar de pensar en cómo nosotros, las maestras y los maestros, recibimos un niño, una niña, un joven con un paquete ya de experiencias, y a veces las ignoramos o a veces no solemos interpretarlas. Y a mí me parece
que la misión, la vocación, parte del trabajo de nosotros dentro de las escuelas es que las provocaciones que vamos haciendo para aprender vayan muy llenas de esa comprensión de qué puede estar atrás de la respuesta de un niño o de una niña, como seguramente le pasó a la señora Ofelia en aquellos trayectos de la escuela donde descubrió que estudiar era algo importante. Entonces, maestros, a veces platicar con nuestros estudiantes nos puede ayudar a profundizar en esas vidas. Y le decía yo, esta cuestión de los roles me impactó, señora Ofelia. Esta figura de padre sustituto que usted pudo ir observando estos rasgos de cercanía, de afectividad, como seguramente cada una de estas cosas, maestros y maestras, se vuelve una energía, se vuelve una fuerza en nuestras vidas. Entonces sí es muy importante este conocimiento que ya los maestros y maestras hemos estado descubriendo de cuál es el entorno que rodea a nuestros chicos y a nuestras chicas. Y no quiero decir más porque este diálogo va a ser más de lo que nos puedan compartir tanto la señora Ofelia como el señor Macario. El doctor Macario, José Macario López Valderas, es profesor de educación media básica, cosa que nos encanta porque él a partir de su labor como docente ha podido acompañar y profundizar sobre muchos temas. Él es nacido en Veracruz, aquí en nuestro país, en el año de 1968. Estudió la licenciatura en educación media básica con la especialidad en español en la Escuela Normal Superior FEP. Es maestro y doctor en gerencia y política educativa por la Universidad de Baja California, Campus Tepic, Nayarit, y tiene en su haber profesional una certificación en liderazgo para la autonomía de gestión en centros de trabajo educativo, así como una capacitación especializada en ciberseguridad en el entorno educativo y en el manejo de las tecnologías de la comunicación para la educación digital, entre otros estudios. Es docente, es capacitador, tiene un trayecto laboral muy vinculado con los jóvenes y ha participado en diversos eventos académicos, especialmente interesado en la formación integral del adolescente y la identificación y solución de conflictos en las relaciones familiares. De ahí, de toda esta experiencia, seguramente su contacto con la señora Ofelia le han hecho generar esta sensibilidad para ayudarla y entre los dos concretar esta gran historia. Y actualmente es nuestro presidente porque yo me enorgullezco de estar vinculado a la ANIEM, a la Asociación Nacional para la Inclusividad Educativa en México, donde él es nuestro director. Y la señora Ofelia Reyes Lara es madre de familia de 3 hijos, en sus tiempos libres es escritora, nació en el Estado de México en 1983, estudió el nivel de secundaria y un curso de computación básica en el CECATI 196 en Valle de Chalco, en el municipio del Estado de México. Esto en 1999, e incluso parte de esa experiencia ella la narra en su libro. Durante años estuvo trabajando en una fábrica de plástico, desempeñándose como ensambladora en un primer momento y posteriormente, gracias a sus estudios en serigrafía, se desempeñó en otras áreas. Asimismo, también fungió como cajera trabajando en una empresa de traslado de valores y en las tiendas OXXO. Entre otras actividades, también estuvo trabajando en el comercio informal, vendiendo dulces, zapatos, ropa. Asimismo, se empleó en un comercio familiar para mascotas.
Uno de sus sueños era ser médico, zootecnista o veterinario, pero por situaciones de la vida tuvo que escoger entre estudiar y cooperar con las necesidades de la familia de origen en un inicio y después por las necesidades de su familia nuclear. No alcanzaría yo a describir toda la riqueza de una persona que cuando descubre que su voluntad tenía alas, no pudo descubrir más que las ganas de volar. Y doctor Macario, pues damos inicio a este diálogo y yo quisiera preguntarle cómo conoció a la señora Ofelia y cómo enfrentaron este reto de volver su vida una historia y un libro. Lo dejo en su participación. Muchas gracias, doctora Ofelia. Al contrario, estamos muy agradecidos por este espacio que nos brindan. Igualmente, buenas noches a todos, compañeras maestras, compañeros maestros. Eh, pues, ¿qué le puedo yo comentar? En el transcurso de más de 27 años, ya casi 28 años de servicio en educación media básica, pues hemos tenido la oportunidad siempre de platicar, de conversar con muchos padres de familia, madres de familia, sobre todo madres de familia, y los jóvenes, jovencitas y jóvenes que constantemente estamos en ese proceso de integración de conocimientos. Pero más allá de ese tipo de situaciones, pues yo creo que cuando nos estamos como docentes, y bueno, mis compañeras y compañeras maestras y maestros lo han de corroborar, a algo que nos enfrentamos en educación media básica específicamente, es precisamente a actos de rebeldía. Y me refiero específicamente a los jóvenes y jovencitas que en ese momento ellos están en un proceso de formación e integración del carácter, y en ese momento fue como yo pude conocer a la señora Ofelia. Teníamos a un primer alumno que se llama Diego, que actualmente ya acabó su educación media superior, y en ese momento cuando empezamos a platicar, pues lógicamente que algo que nos unió y que nos permitió platicar a grandes rasgos, pues fue precisamente la gran rebeldía que tenía uno de sus hijos. Y era una rebeldía de esas rebeldías sanas, ¿no? De esas rebeldías que a mí me apasionaban, porque cada que yo veía a un joven que era rebelde o una señorita, pues para mí era un motivo era un desafío, pero también un motivo para poder platicar, para poder dialogar. Creo que puedo pensar ahorita que gracias a esa dirección que le ha dado la señora Ofelia como madre de familia a cada uno de sus hijos, es como quiero pensar que ellos también ya lo tenían. Si bien, por ejemplo, Diego, que era un muchacho en ese momento muy rebelde, que cuestionaba muchas cosas, que tenía arranques incluso de conducta, en cierto momento también como que rectificaba su conducta y se enfrentaba a cada una de las situaciones, y cada que yo trataba de platicar con él en su momento, al principio mostraba pues no tenía esa confianza para estar platicando, pero ya posteriormente, conforme íbamos nosotros en platicando, conversando, tratando de encontrar las causas, viendo su situación, su historia de cómo él llegó a ese momento, se abría su corazón, abría su alma y abría su mente. Y era un espacio muy bonito porque me permitía platicar. Cuando empezamos a platicar, precisamente a partir de ese primer encuentro con la señora Ofelia, pues fue cuando ella me empezó a expresar parte de su historia, de su vida personal, y a mí me parecía muy interesante, no tanto porque fuese importante en ese momento, es decir, o interesante en el sentido de que pudiera yo pensar que había situaciones que me interesaran saber, ¿no? Más bien era porque cuando nosotros observamos a un jovencito, a una señorita, nosotros, o a un niño o niña, nosotros observamos que atrás de ellos, atrás de su conducta, de esa rebeldía, siempre hay una causa. Y esa causa tiene que ver muchas veces con esa situación familiar que están viviendo día con día. Y que muchas veces nosotros en esa cosificación de la relación pedagógica, de todo el tiempo estar trabajando las asignaturas o las clases o la descentralización curricular de contenidos, pues no nos permitimos dialogar directamente con los niños. Y en ese momento, cuando dialogaba con ellos, también me permitía dialogar con los padres. Y yo creo que así fue como conocí a la señora Ofelia. Y la señora Ofelia en ese momento me dio mucho gusto conocerla
porque se presentó ante mí como una persona muy abierta, que no tenía miedo a expresar lo que pensaba, lo que sentía, lo que había vivido, no le avergonzaba lo que había vivido y lo expresaba tal cual. Yo creo que esa fue la parte que a mí más me impactó, sobre todo porque tenía esa facultad para poder hablarlo, para poder expresarlo. Tan es así que cuando platicaba con ella, ya después de muchos años, porque te hablo de 3 generaciones de jovencitos que tuvimos en la escuela, que precisamente el primero fue Diego, luego fue David y luego fue Ariel, otro de sus hijos. Los 3 en su momento, cada uno presentó situaciones así. Entonces hablo de varios años en los cuales nosotros estuvimos platicando, conversando, llegando a cierto tipo de acuerdos o desacuerdos, inclusive porque no tan solo fue la posibilidad de poder tener un diálogo abierto, sincero, franco, o que no se enojara. La señora Ofelia tiene un carácter también donde si sus hijos se llevan mal, pues iba y reclamaba por qué iban mal sus hijos, ¿no? Como que estaba al tanto de ellos constantemente, y eso fue algo que a mí me gustó mucho y me impactó mucho. Creo que así, doctora, fue como empezamos a platicar con ella, y fue muy interesante porque en el transcurso de esos diálogos, de esas pláticas, fue cuando yo le propuse, oiga, ¿y si escribimos su historia? ¿Y si podemos plasmarlo a través de un escrito? ¿No le gustaría a usted? Es una historia interesante y pienso que le puede servir a muchas mujeres, a muchas personas que están viviendo lo mismo y que muchas veces creemos erróneamente que los trapitos sucios se lavan en casa mejor, pero esos trapitos sucios pues no tan solo son de uno, son de varios. El problema es que pues muchas veces no los socializamos. Y ella acertadamente dijo, pues sí, me gustaría mucho. Y fue cuando empezamos a escribir, o más bien ella empezó a escribir. Yo nada más lo único que hice realmente con ella fue tratar de ir pues redactando, tratando de corregir algunos detalles ortográficos, cosas por el estilo, pero nada que no pudiéramos ella solventar. Actualmente yo puedo decir que ella ya está encaminada para ser una gran escritora, y yo creo que le falta mucho por compartir todavía. Eso es lo que le puedo decir, doctora Patricia, con respecto a la forma en que yo conocía a la señora Ofelia. Muchas gracias, doctor Macario. Y señora Ofelia, ¿cómo vivió usted este ejercicio de escribir su propia historia? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué emociones la acompañaron? Cuéntenos, ¿qué pasaba en ese momento? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, doctora Patricia, por esta oportunidad, por este espacio. Para mí la verdad es muy importante. Y pues, contestando a la pregunta, para mí fue una gran oportunidad, pero también influían muchas cosas. Era más que nada un reto, porque no es lo mismo platicarle a un amigo, en este caso al profesor, algunas partes de mi vida que hacerlo público, porque ya escribir un libro ya es hacerlo público, es dejar a un lado el qué van a decir, ¿no? Hay cosas de mi historia que ni mi familia sabía. Entonces era así como, da miedo, ¿no? Da miedo abrirse, pero también lo vi como una oportunidad de liberarme, porque el escribir libera el alma, ¿no? Entonces, para mí es una gran experiencia, es una gran oportunidad que me dio el profesor Macario. Cuando él me lo propuso, sí le dije, es que no es lo mismo que yo se lo esté platicando a usted, a que yo lo escriba y tanta gente lo lea, ¿no? Mi familia, mis amigos. Pero lo vi como eso, como una oportunidad de liberarme, de dejar muchas cargas, porque el hecho de escribirlo y volverlo a leer es como volver a vivir, pero también sanando. Yo no puedo decir a estas alturas que ya sané mis heridas o que ya superé todo, no, porque el volverlo a leer es volverlo a vivir, es volverlo a sentir. Y pues para mí esta oportunidad de poderla plasmar en un libro, la verdad sí es muy importante. Eh, la verdad, pues estoy emocionada. Es la primera vez que escribo un libro, eh, y estoy muy agradecida con el profesor, con su esposa y su hijo porque fueron parte de ello. Y pues no hay más, para mí es un reto, sigue siendo un reto porque voy a seguir continuando con este proyecto, pero es muy importante para mí. La verdad, pues no hay más. Y señora Ofelia, continuando un poco esta charla con usted, díganos
3 lecciones de su vida que hayan fortalecido esas alas y que le hayan hecho volar. ¿Cuál diría usted de dónde saca la fuerza? Porque me parece que escuchado ya por parte de los profesores, ellos pueden ir generando desde el ámbito de la inclusión, de la igualdad, herramientas para llevar a su salón de clase. Bueno, 3 lecciones. Una es el no quedarme callada. El hecho de no estar de acuerdo en algo, me gusta expresarlo, sin importar lo que digan. Tal vez sea una cualidad o un defecto, pero lo aprendí a lo largo de mi vida, el no decir, pues ya pasó y no digo nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aprendí con mis profesores en la primaria, en la secundaria, que no estoy sola, ¿no? Que si bien muchas personas a lo mejor no van a estar de acuerdo en mi forma de pensar y de actuar, siempre hay alguien que va a estar ahí echándole a uno la mano, apoyándolo. Entonces, una lección es no quedarme callada. Otra lección es darle el amor a mi familia que tal vez yo recibí por los tiempos de mi madre que tenía que trabajar. Todo lo que a lo mejor en algún momento me hizo falta, tratar de no le hiciera a mis hijos, en ese caso la atención, siempre estar al pendiente de que nadie los lastimara, de que los problemas que tenían en la escuela, como lo dice el director, ¿no? Yo mi hijo mayor, la verdad, pues sí, fue un gran reto en mi vida, y es un gran orgullo decir que, pues, logré de esa manera sacarlo adelante y que sea una buena persona. Esa es otra lección, ¿no? El aprender de los errores del pasado y tratar porque pues no siempre se logra, de no los a cometer ahora, ¿no? De adulto. Y otra es que siempre por más desesperado que uno esté o decepcionado, o por más que uno piense que no hay más que hacer, es el siempre saber que uno puede contar con alguien, siempre hay alguien que está ahí con uno, ¿no? Entonces, pues, básicamente sería eso. Muchas gracias, señora Ofelia. Y doctor Macario, escuchando estas intervenciones de la señora Ofelia, ¿usted qué recomendaría a las maestras y a los maestros para relacionarse con las infancias de sus estudiantes? Y como director, con las infancias de sus maestros y maestras. ¿Qué podemos aprovechar de esto? Pues más que una recomendación, yo creo que ellos lo saben, no podría yo recomendar a las maestras, a los maestros. Lo único que sí les puedo decir es que en el transcurso de nuestro papel como docentes, yo creo que debemos de cultivar una habilidad comunicativa que muchas veces perdemos, y que lo perdemos no tan solo como maestros, lo perdemos como seres humanos. Es la habilidad de escuchar. La habilidad de escuchar, y no tan solo oír, o sea, es escuchar verdaderamente, es aprender a identificar esa estructura lógica de pensamiento de la otra persona. Y esa estructura lógica de pensamiento de la otra persona no tan solo es de una alumna, de un alumno, de una madre de familia o de un padre de familia, o de los mismos colegas, ¿no? Significa que seamos capaces de aprender a identificar aquello que le preocupa a cada una de las personas y aquello que da lugar al tipo de conducta que está mostrando. La conducta, como dicen los comunicólogos, es un cuerpo significante. Las expresiones, los gestos, los ademanes, siempre nos van a expresar algo, siempre nos van a determinar algo. Y cada que nosotros vemos a una niña, a un niño, a una jovencita, a un jovencito expresarse a través de este cuerpo significante en la escuela, pues es que nos está expresando algo. Hay ocasiones que ellos no alcanzan a expresarlo con la palabra, pero nos lo expresan con el cuerpo, con sus gestos y ademanes. Y yo creo que allí es cuando nosotros tenemos que aprender a identificar qué es lo que está pasando y tener el espacio. A mí sí me preocupa en la educación en México que nosotros tengamos sobrecarga administrativa y sobrecarga académica. Pero en la sobrecarga académica, que más que una sobrecarga tenemos que verlo como un desafío, es tener la capacidad de poder identificar esas situaciones, esos problemas,
y hacerlos nuestros. Yo no me refiero a que los resolvamos nosotros, pero sí aprender a identificarlos en el momento, ¿no? Porque si no somos capaces de identificarlo, se nos escapan de las manos, y yo incluso he comentado con los mismos compañeros, con los mismos colegas, perdón, que eh, ¿qué diéramos los maestros porque tuviéramos a puros niños y puras niñas o jovencitas y jovencitos que fueran estudiosos, que fueran disciplinados, que estuvieran atentos a las clases? Pero la verdad y la realidad educativa es que no es así. Tenemos niñas y niños, jovencitas y jovencitos que están brincando, que están platicando, que están jugando, que están, se están peleando, se están discutiendo, etcétera. Y en ese momento uno se da cuenta que esa es la realidad educativa, que tenemos a niñas y niños, jovencitas y jovencitos que están vivos, que tienen problemas y que tienen problemas fuertes en las familias, que tienen, llamémoslo así, como familias disfuncionales, aunque esa parte para mí es sobradamente superficial. Yo veo más bien a seres humanos que están intentando luchar por conquistar un sueño, por hacer que la vida sea diferente. Y cada que yo veo a una niña, a través de su mirada, a través de sus ojos, yo veo un brillo, y ese brillo es el que digo que no se debe de apagar, porque a lo largo de la vida se va apagando. Entonces, cuando uno es capaz de escucharlos, no tan solo a ellos, sino de relacionarse con sus propios padres, madres, sobre todo madres de familia, o las personas que están a su lado, que comparten con ellos en esas cuatro paredes, ahí donde lloran, ahí donde ríen, ahí donde están conviviendo. Yo creo que en ese diálogo, en esa capacidad de escuchar, es cuando nosotros podemos rescatar mucho de ellos. Y digo rescatar porque nosotros mismos como maestros aprendemos mucho de ellos. Yo cada que hago ese recordatorio, esa reafirmación, me doy cuenta que en ese diálogo que nosotros podemos establecer, en ese verdadero diálogo, es cuando nosotros podemos aprender más como maestros, y sobre todo que seamos capaces nosotros de traerlos hacia la escuela y de ver que esas problemáticas que se presentan son problemáticas de casi la gran mayoría. Hay niños o niñas que en ocasiones no pueden aprender las materias o las asignaturas o los contenidos curriculares que vienen en los libros de texto. Y hay veces que uno debe de preguntarse, ¿y por qué nosotros, por qué no lo aprenden? ¿Por qué no lo asimilan? ¿Por qué no lo construyen? Pues bueno, sabemos de antemano porque ellos están inmersos en una realidad que les está impactando, que les está doliendo, y que muchas veces eso no les permite caminar. Creo que para no hacer tan larga esta respuesta, lo único que les puedo decir es: aprendamos a escuchar. Y en el momento en que vamos a aprender a escuchar, nosotros vamos a entender muchas cosas. Y en ese momento vamos a poder transformar esta realidad educativa y esta relación con cada uno de las niñas y los niños, y esta relación con las madres de familia y padres de familia que también están haciendo un gran esfuerzo por mandarlos a la escuela. Eso es lo que yo le podría comentar, doctora Paz. Y creo que siguiendo un poco el hilo de sus aportaciones, doctor Macario, quisiera yo preguntarle a la señora Ofelia, me impactó mucho esa narración que usted hace de ese varón que acompañó su vida como padre sustituto. ¿Qué tanto hubo, como nos dice aquí la maestra Carolina en el chat, escucha, empatía, resiliencia, y cómo aprovecha esta figura, señora Ofelia, como para seguir adelante, para tomar fuerza? Nos gustaría que nos narrara un poco esa parte, u otras figuras que en su vida fueron importantes y positivas para querer seguir volando. Sí, pues en realidad esta figura paterna, como bien lo dice, creo yo que llegó a mi vida en el momento en que más lo necesitaba, porque tal vez para otras personas que en ese momento ya eran adultas, o para mis hermanos mayores, ellos lo habrán visto de alguna otra manera. Yo escribo mi vida como yo la viví, como yo la sentí. Esta persona para mí fue de gran importancia porque él llegó en momentos muy difíciles para mí, en experiencias, la verdad, pues pues desgarradoras, podría yo así decirlo. Mi madre, me imagino que por la carga de trabajo y de presiones, pues por la mayor parte del tiempo estaba de mal humor.
yo no la veía sonreír. Y cuando llegó esta persona, cambió radicalmente nuestra vida porque yo veía a mi mamá de diferente manera. Solía pegarme y cuando él llegó, él siempre ponía un tope, ¿no? Él siempre me defendía, me consentía demasiado y me dio la confianza que yo necesitaba para poderle platicar ciertas cosas de mi vida. En la primaria, la verdad, pues yo sufría mucho, éramos muy humildes y sufría yo demasiado. Nadie se juntaba conmigo porque no llevaba lunch, porque no llevaba dinero, porque mi uniforme estaba roto, porque mis zapatos estaban rotos. Entonces yo le platicaba todo esto y ¿por qué digo que fue muy importante y sigue siendo a pesar de que ya no está en este plano? Porque él me enseñó a levantar la cara y a no sentirme menos ante nadie. Él cambió mi imagen, él me compró zapatos, me compró uniforme y me dijo, a partir de ahora nadie se va a burlar de ti, no permitas que nadie se burle de ti. Y así fue, él me dio mucha seguridad, él me dio seguridad para que yo saliera adelante. Él me ayudó a sobrellevar la situación en casa. Él ayudó a mi madre a ser más empática con nosotros. Eh, Cambió todo. Yo gracias a él supe lo que era una Navidad, lo que era festejar el Año Nuevo, lo que era salir de casa, conocer lugares. Él me llenó, el poco tiempo que estuvo a nuestro lado, él llenó las expectativas, él llenó ese hueco que yo tenía. Sí es muy importante en mi vida y siempre lo va a seguir siendo porque me dio muchos ejemplos, me enseñó a siempre ser humilde, me enseñó a ser limpia en casa. Vaya, me enseñó muchísimas cosas que tal vez mi madre por su responsabilidad que ella tenía, pues no podía hacerlo, ¿no? Entonces, sí formó una parte muy importante en mi vida, sí me ayudó mucho y estoy segura que él fue el que formó mi carácter, él fue el que me dio las armas para no quedarme callada, para siempre contarle lo que pasaba. Él me salvaba en momentos difíciles, era mi salvador, yo así lo veía. Yo lo veía entrar y yo sentía que ya todo el mundo iba a cambiar. Yo lo veía entrar y decía, ya, si mi mamá estaba enojada, se le va a pasar. Si a lo mejor estábamos tristes, todos, la tristeza se va a acabar, ¿no? Él fue mi salvador y siempre va a tener un lugar muy importante en mi corazón, que siento que él fue el que formó mi carácter y formó mi persona. Y cómo, señora Ofelia, a veces pensamos que los niños, porque son pequeños o porque no acaban de entender todas las realidades, no las van a dimensionar. Y es importante saber que en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros se quedan esas grandes lecciones. Por lo tanto, doctor Macario, escuchando a la señora Ofelia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos en la escuela para generar esas dinámicas, esos espacios, esos vínculos positivos y que los chicos puedan tener estas tablitas de salvación que les permitan ir apoyando y sobre todo que haya estas oportunidades tanto para los chicos como para las chicas, ¿no? Que a veces estas cuestiones de desigualdad y estos roles establecidos para el género femenino no nos ayudan mucho. ¿Ahí qué nos puede comentar desde su experiencia, doctor Macario? Bueno, lo primero que yo les podría compartir es que nosotros como docentes tenemos una gran oportunidad. Es una de las profesiones más bellas que yo puedo de alguna forma reafirmar, porque permite estar a la altura de la formación de las niñas y los niños. Normalmente cuando nosotros somos docentes, creemos erróneamente que nuestro único papel es descentralizar contenidos curriculares, es decir, hablar de instrucción. Sin embargo, la gran mayoría, sobre todo en educación básica, es el papel que nosotros desempeñamos, es un papel eminentemente formativo. Y es formativo porque nos permite de alguna forma crear hábitos, nos permite construir conocimientos con ellos, pero más allá del conocimiento es crear un carácter, es identificar
aquellas situaciones con las cuales los jóvenes o las jovencitas o las niñas y niños se están identificando día con día en la vida. En ese momento, cuando nosotros somos capaces de estar con ellos, nosotros podemos tener esas áreas de oportunidad y saber que podemos identificar aquellas problemáticas que dan lugar a lo que ellos son. Y que nos demos cuenta que aquella problemática social es una problemática psicológica y es una problemática también con obstáculos de aprendizaje. Normalmente cuando un niño no puede aprender, cuando no quiere aprender inclusive, tiene que ver precisamente porque algo en su vida pasó, algo que lo marcó mucho y algo que le está afectando en su identidad. Creo que esa área de oportunidad que tenemos los docentes es precisamente identificar qué está pasando. Y aquí permítanme expresarme en esta parte como docente. La didáctica es el arte de enseñar, pero la pedagogía es el arte de acompañar. Y ahí es cuando nosotros entramos. ¿Por qué? Porque si nosotros acompañamos a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, vamos a tener la capacidad de poder entenderlos, de poder saber qué les preocupa, de saber que hay ocasiones que no les interesa tener un conocimiento, les interesa formar su carácter, les interesa formar su identidad, saber quiénes son, hacia dónde van, qué quieren, qué es lo que están buscando, qué es lo que está pasando en su corazón y qué es lo que está pasando también en su mente. Y en ese momento es cuando entramos como docentes. Y tenemos que aprender a tener esa ruptura paradigmática de que tenemos que hacer constantemente todas las asignaturas tal cual debe ser. Yo pienso que hay momentos en que debemos detenernos, en que debemos de saber qué es lo que les está preocupando para en ese momento poder tratar nosotros de integrarnos con él y extraer lo más importante, lo más necesario de cada uno de estos alumnos y que juntos podamos caminar y podamos acompañarlo, para que nosotros como docentes podamos, junto con ellos, identificar cuáles son esas preocupaciones y cuáles son esos sueños. Y en esos sueños poder acompañarlos para que juntos puedan construir. Reafirmo esta parte, cosificamos la relación pedagógica a darle más lugar al contenido curricular que a la formación de la niña, del niño o del adolescente. Y creo que esa parte yo lo veo como una gran área de oportunidad donde nosotros como docentes podemos acompañarlos y todavía algo más importante, podemos hacer que esa narrativa de sus vidas la podamos llevar a una realidad como pasó en este caso con la señora Ofelia. Pues muy bien, doctor Macario, nos hace pensar en estas áreas de oportunidad que podemos tocar en la vida de nuestros estudiantes, chicos o chicas, y cómo desde esa experiencia, escribiendo, narrando, estableciendo alguna forma artística para que ellos puedan ir contactando con estas vidas. ¿Qué papel jugó la escuela, señora Ofelia? Esa parte donde usted narra la escuela de computación y ese momento que vivió y que se dio cuenta que aprender es una gran posibilidad. Cuéntenos cómo vivió la escuela, aprovechando que aquí hay maestros y maestras, bueno, que nos diga qué es lo que realmente le ayudó, le sirvió a usted para ir cargando en este equipaje personal herramientas que le han servido para su vida. Sí, pues en realidad mi mejor oportunidad para cargar herramientas fue sin duda la etapa de la secundaria y del CECATI, ¿no? Porque en la primaria pues igual, tal vez como bien lo dijo hace un rato, ¿no? A veces como adultos pensamos que los niños no captan, no pueden verse afectados, pues si a lo mejor un niño se acerca a un profesor a comentarle algún problema o algo, tal vez como adultos no le damos la importancia que deberíamos, ¿no? En cuestión a la secundaria, pues la verdad tuve buenos profesores, tuve un director, la verdad, muy atento, como lo dicen ustedes, empático a mi situación. Me apoyaron mucho, me aconsejaron mucho. Ya en la secundaria mi madre empezó a enfermar y
desgraciadamente yo sabía que iba a dejar de estudiar, pero ellos siempre fueron un motor, siempre me dijeron que yo tenía que salir adelante, se involucraban en mi vida y me apoyaban, me decían que luchara por realizar, por realizar mis sueños, ¿no? Desgraciadamente la situación cambia mucho, las situaciones de la vida le cambian a uno mucho las decisiones que uno puede llegar a tomar, pero no me di por vencida, yo seguí los consejos de mis profesores de la secundaria y vendiendo dulces, como bien lo dijo en una etapa de mi vida, me pude pagar una carrera de computación. Ahí también me apoyaron demasiado, me dieron una beca y pues gracias a ello y a que tal vez siempre tuve un profesor que me daba ánimos y que me escuchaba, pues pude lograr sacar una carrera, o sea, corta, ¿no? Comercial, pero sé perfectamente que no hay otra cosa mejor en la vida que prepararse, que estudiar, porque esa es una base, es una fuerza para que uno pues no batalle tanto en la vida, ¿no? Yo les digo a mis hijos, yo creo que la mejor herencia que yo les puedo dejar es el estudio, más no. ¿Por qué? Porque a ellos les toca mantener toda la vida, porque sin preparación y sin estudio, pues es muy difícil, la verdad, salir adelante. Entonces, sí, siempre tuve claro eso gracias a mis profesores que siempre fueron empáticos conmigo y me escucharon. Y señora Ofelia, usted diría, tiene 3 varones, tiene una gran responsabilidad, y si me lo permite, doctor Macario, ustedes tienen 2 varones, y fíjense qué casualidad, yo tengo un varón, somos 3 familias con varones. Y hablando un poco del tema, es bien importante pensar cómo los estereotipos de género, cómo esta distribución de roles de género puede llegar a tener ventajas y desventajas en esta relación que debemos de tender de hacerla cada vez más igualitaria. Usted, señora Ofelia, vivió, puede identificar alguna diferencia con su género al respecto de sus hermanos o de sus compañeros que nos pueda comentar. Pues yo siento que siempre hay diferencia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la fuerza, siempre el hombre va a tener más que uno, ¿no? Pero si hablamos de la capacidad, yo siento que ambos, hombres y mujeres, tenemos la capacidad de salir adelante, la capacidad, de hecho, de mantenernos, ¿no? Debemos de quitarnos de la mente la idea de que el hombre va a mantener toda la vida, de que el hombre tiene la obligación de aportar toda la vida. Yo siento que los dos por igual, ¿no? En mi caso, pues la mayor parte del tiempo, pues yo tuve que cumplir con los 2 roles. Yo no podría ahorita decir qué papel juega un hombre, qué papel juega una mujer en una familia, porque la mayor parte de mi vida yo fui madre soltera y no tuve el tiempo de pensar qué papel estoy haciendo, si el de hombre o el de mujer, ¿no? Yo hacía en general los roles, para mí fue un placer hacerlos. Y pues sí hay diferencia en la fuerza, pero en la capacidad no la hay. En la capacidad todos tenemos la misma oportunidad, quiero pensar. Y qué importante es que las niñas y los niños descubran que pueden platicar, que pueden narrar, que pueden escribir, que pueden hacer un deporte y desde la escuela ir generando como esos espacios. ¿Qué le falta a la escuela, doctor Macario, para que pueda ser un espacio de equidad, de igualdad y que no reproduzca esos roles de género a veces tan rígidos y a veces que no nos llevan a buen puerto? Pues yo pensaría, podríamos hipotéticamente creer que nos hace falta infraestructura material, infraestructura tecnológica, quizás, pero yo pienso que más allá, y aquí quiero hacer, pues retomar un papel importante que en cierto momento un comediante que llamó Cantinflas, por ejemplo, cuando hizo el papel del maestro, lo retomo porque me parece muy importante. Él decía en su momento que la escuela, pues éramos nosotros, los alumnos y el maestro, y que no importaba en qué lugares estuviera. Y yo retomo ese punto porque me parece interesante que, y lo hemos olvidado muchas veces nosotros los docentes, de que
la escuela la hacemos los alumnos y el docente, o la docente. Y pienso que en cierto momento lo hemos olvidado porque nos vamos por otro tipo de necesidades y no nos damos cuenta que cuando estemos nosotros frente a los alumnos o a las alumnas, en ese momento verdaderamente estamos haciendo escuela. Creo que lo que nos hace falta es sensibilidad en el corazón y una apertura de pensamiento en cada uno de los docentes. Yo he observado a muchas compañeras, a muchos compañeros maestros que en ocasiones se desesperan muchos con los niños. Se desesperan porque son muy inquietos, porque son muy juguetones, porque son muy rebeldes y porque no quieren aprender. Sin embargo, yo les diría que hay 3 valores fundamentales en la docencia: la paciencia, el amor y el conocimiento. ¿Por qué esos 3 valores? Porque para ser docente se requiere mucha paciencia. Se requiere tener esa capacidad de escuchar, esa capacidad de esperar, de darle tiempo a que ciertos procesos de conocimiento se vayan integrando en el alumno y que a su vez también ciertos procesos de integración en su conducta se vayan reafirmando, porque están conformando su carácter, están conformando una identidad social. Y eso no es de la noche a la mañana, eso nos falta construirlo poco a poco. Y en efecto, lo que nos falta, tal y como decía ahorita en una compañera, me parece ser que lo acaba de manejar, nos falta esa humanidad, nos falta esa capacidad de sentir al otro. ¿Y qué significa sentir al otro? Karel Kosik, un gran filósofo, decía que no cosifiquemos la relación humana. Hay ocasiones que le damos más lugar a los objetos que a los seres humanos. Y yo creo que tenemos que darle más lugar al ser humano, porque el ser humano es lo que nos hace, como decía Unamuno, somos de carne y hueso, y nos hace sentir, nos hace plasmar. Y en ese sentido, creo que como maestros tenemos ese gran desafío. Más allá, vuelvo a repetir, de las reformas educativas, de los contenidos curriculares, lo que nos hace falta es reafirmarnos como seres humanos, entender al otro que es también un ser humano y que podemos ser capaces de integrarnos en un diálogo abierto, en un diálogo más humano. Creo, doctora, que la esencia misma de la educación, de la instrucción pública, está precisamente en que no perdamos, como bien ya lo dijeron ustedes, compañeras maestras o maestros, esa humanidad. Porque una vez que lo perdemos, creo que perdemos la esencia de ser maestros. Y qué terrible que nuestros chicos aprendan que nos debemos de cosificar, ¿no? Que debemos de coleccionar diplomas, coleccionar calificaciones. Y no estoy diciendo que tener una boleta, tener un certificado sea malo, sino el proceso a través del cual se consigue, desaprovechando un espacio de humanización tan importante como es la escuela. Pues señor Ofelia, doctor Macario, pues el tiempo se nos ha ido. Y primero déjenme decirles que tuvimos maestros de la Ciudad de México, de Coahuila, de Veracruz, de Puebla, de San Luis Potosí, de Oaxaca y de Nayarit, por lo menos los que se identificaron. Seguramente tenemos compañeros de otros estados, pero ellos fueron los que nos fueron comentando. Seguramente muchos de los maestros y maestras aquí presentes se preguntarán dónde pueden conseguir el libro. Y aquí yo voy a dejar esto al doctor Macario y a la señora Ofelia para que nos digan si nos escriben, a dónde nos escriben, doctor Macario, señora Ofelia, para que puedan tener la versión electrónica. Nosotros y yo, esta es una sorpresa que quiero darle a la señora Ofelia y al doctor Macario, ya lo hemos ofrecido a la editorial El Naranjo, que nos va a acompañar la próxima semana, con el propósito de que la editorial nos cuente un gran descubrimiento de escribir historias. Editorial El Naranjo se dio cuenta que hay temas complicados para abordar con los niños y con las niñas y con nuestros estudiantes. Y dicen, la lectura a través de diferentes narrativas y diferentes tipos de texto ayuda a abordar temas complicados. Así es que esperemos que podamos lograr
que la vida de la señora Ofelia puede estar en esa casa editorial. Y quiero una reacción tanto de la señora Ofelia y finalmente del doctor Macario en relación a, también nos dicen de Chiapas, de Guanajuato, de Querétaro, de la Ciudad de México, por aquí ya se están identificando, y nos comenta por aquí el doctor Macario, ya subió la liga, lean la historia, verdaderamente creo que leer historias como en la vida de la señora Ofelia nos humanizan, ¿no? A veces leemos historias grandilocuentes, pero leer historias de lo que es la vida cotidiana nos ayuda. Y fíjense que aquí tenemos la reacción del maestro Jesús Canseco García, que dice, la mayoría de los docentes que trabajamos fuera de nuestra casa somos papás, somos mamás periféricos, y esta situación la vivimos. Los reclamos de los hijos no logran dimensionar el sacrificio de salir de casa, y aquí la pareja que se queda en casa es quien juega un papel, ese error de mantener unida la casa. Es cierto, los maestros también viven situaciones complicadas, y yo quisiera, señora Ofelia, que aprovechando este comentario, usted nos deje un mensaje final para los maestros, para las maestras que nos acompañan, y luego la participación del doctor Macario. Señora Ofelia, por favor. Sí, claro, pues yo lo único que les puedo decir, bueno, les podría decir muchas cosas, pero una de ellas sí es esa y es muy importante, el saber escuchar, ¿no? Porque es muy fácil oír lo que nos quieren decir los alumnos, ¿no? O nuestros hijos inclusive, pero escuchar es lo más importante, es ponerle atención, es darle la importancia que necesita. Y sí, desgraciadamente el mundo ahorita está viviendo una situación muy difícil. Los adolescentes, los niños, tienen una inquietud, la verdad, que a veces como adultos sentimos que no podemos encaminarla. Yo lo que les pediría a los profesores es que sean eso, más humanitarios, como lo decía una profesora, porque sí, definitivamente, como también lo dijo el profesor, somos seres humanos, y el hecho de que sean docentes no significa que dejen a un lado su vida personal, su vida familiar. Todos tenemos situaciones difíciles en la vida. Como profesores sería esa mi petición, tal vez mi observación, el ser más humanitarios y el ponernos en los zapatos del alumno. Y felicitarlos, la verdad, porque es muy difícil, es una labor muy difícil la que llevan a cabo, porque como bien lo dicen, aparte de ser profesores, son también padres de familia, y la verdad, yo les agradezco muchísimo su trabajo, los felicito, la verdad, hacen juegan un papel muy importante para nosotros como padres de familia, para nuestros hijos, y gracias a profesores como ustedes hay alumnos buenos, ¿no? Hay seres humanos buenos, hay profesionistas buenos. Y la verdad, pues más que pedirles, pues los felicito. Felicito mucho su labor. Muchas gracias, señora Ofelia. Doctor Macario. Pues yo le recomendaría a mis compañeros, a mis colegas, a mis compañeras maestras y maestros, que aparte de no perder esta sensibilidad y esta humanidad que debemos tener como docentes, que escribamos, que hay tantas historias, hay tanta riqueza en nuestras alumnas, en nuestros alumnos, en nuestras madres de familia y padres, que debemos retomar. Y que al escribir yo creo que tendríamos la posibilidad de poder plasmar esas inquietudes, esas necesidades, esos deseos y esos sueños inclusive por lograr conquistar algo diferente. Y hay tantas historias que, como usted bien decía, doctora Patricia, más allá de todo este aspaviento que se dan en historias muchas veces fantasiosas, hay principios de realidad que nos indican la importancia de lo que es la vida para uno, ¿no? Y hay ocasiones que nos encerramos en una burbuja, y en esta burbuja no salimos y no nos damos cuenta de lo que está pasando afuera. Entonces, yo recomendaría mucho eso. Escribamos.
escribamos, y escribir sé que es difícil, pero vamos a pensarlo así. Cuando nosotros escribimos, tenemos que dejar fluir las palabras, como cuando un arbolito va creciendo, las hojas se van moviendo por todos lados, y quizá después empecemos nosotros a darle a podarlo, ¿no? Y cuando lo vayamos podando, después nos vamos a dar cuenta que es una gran historia. Creo que es lo que yo podría recomendar, porque nos hace falta mucho a los maestros, sobre todo de educación básica, escribir. Y vuelvo a repetir, no importa cómo sea, lo importante es hacerlo. Pues yo quisiera terminar esta sesión este martes con Grupóloga diciendo muchas felicidades, señora Ofelia. Gracias por esa valentía. Gracias por atreverse a escribir. Gracias, doctor Macario, por acompañar esta sesión, pero sobre todo acompañar a personas que tienen alas. Y creo que la lectura, la producción de textos, el arte, música, escultura, son grandes actividades que dentro de la escuela pueden ayudar a que nuestros niños, nuestras niñas tengan alas. A todos ustedes, maestros y maestras, como cada martes, agradecerles, decirles que este video siempre está a la disposición por si en alguna junta de consejo técnico ustedes ven que el tema es apropiado para pasar a los papás, para pasar a algún grupo de maestros, aquí se queda ese material. Y como siempre, muchas gracias y nos despedimos para el próximo martes. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, doctor Macario. Gracias, señora Ofelia. Un abrazo fuerte a todos. Gracias.